La ministra de Hacienda salió diciendo algo que en teoría es cierto. Dijo que la hacienda pública era el corazón del Estado. Pero imagínese lo que es un Estado. El Estado somos todos. Si el corazón del Estado, que somos todos, pero que ellos lo manejan y lo gestionan, está enfermo, estamos todos enfermos. El Gobierno ha puesto en marcha una ley antifraude fiscal que, junto a las nuevas herramientas legales recogidas en el Código Penal, es con toda probabilidad la reforma legal contra el fraude más ambiciosa de nuestra democracia. Había remitido un Gobierno anterior una ley de fraude más severa que la que ha remitido a las cámaras este Gobierno. Con esa ley de fraude en una mano, lo que hacemos es extirpar a esa economía sumergida, porque necesitamos recaudar más, señoría, para financiar los servicios públicos de los españoles. Necesitamos recaudar más para corregir el déficit público tan elevado como tienen nuestras administraciones. Con estas nuevas directrices se espera elevar la recaudación a la cantidad de 8.171.731 millones de euros. Donde se empieza con intensidad a hablar ya de lucha contra el fraude y a establecer en el ideario colectivo la sensación de que hay que luchar contra el fraude es a partir del año 2012. Se parte de una situación económica nefasta, todo viene de la crisis del año 2008, del boom inmobiliario, y las medidas que adopta el gobierno anterior son desastrosas y eso genera un recorte presupuestario que necesitaban 2.500 millones de euros. Una de las medidas estrella fue la ley antifraude, la ley 7/2012, que inició esa senda de crear leyes fiscales todas denominadas como ley antifraude, prevención del fraude, intensificación de lucha contra el fraude. Y a partir de ahí se ha instaurado el sistema de que cualquier modificación de la normativa tributaria sustancial tiene que llevar el nombre de fraude. Vende mucho a nivel de imagen del gobierno, de hacer creer a la población que todo lo que se genera, la recaudación, proviene de luchar contra el fraude. Campo 1, primera, la proporcionalidad. Ahora mismo Hacienda está actuando acorde a ese concepto, a ser proporcional en cuanto a lo que demanda el ciudadano. No. Un caso flagrante de desproporción absoluta de las normas tributarias y de las sanciones impuestas es el modelo 720, la obligación de declarar los bienes y derechos en el extranjero. Desde el año 12 que gobierna el Partido Popular y un servidor es el responsable político de esta lucha contra el fraude, la recaudación de la lucha contra el fraude ha sumado 80.124 millones de euros. Entre 50.000 y 80.000 hay una diferencia realmente muy notable. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Las leyes que se han aprobado, la obligación de declaración de bienes en el exterior, la 720. Eso es luchar contra el fraude. En Italia, lo que aquí llamamos 720 es la página, no sé si 7 o 13 de la declaración de renta, que es una paginita donde tú declaras los bienes que tienes en el extranjero. ¿Qué supone no declarar eso? Pues una sanción de 100 euros o 200.
bueno, no, has dejado de declarar algo. Realmente es una simple declaración informativa de bienes en extranjero como existe en otros países. El problema era las consecuencias de no presentarlo. Y luego el principal motivo de su crítica era que todo aquel dinero que estuviera en el extranjero que procediera de rentas que ya se encontraban prescritas, es decir, que se hubieran obtenido hace muchísimo tiempo, por arte de la aparición de esta normativa, dejaban de estar prescritas. Entonces, eso atenta contra la seguridad jurídica. Cualquier persona que haya por la calle, cualquier contribuyente, sea grande, pequeño, defraudador o no presentara el modelo, tenía unas sanciones devastadoras. Existe un caso en que una señora que declaró fuera de plazo que tenía 120.000 euros en 2 cuentas en Luxemburgo, 120.000 euros. Hacienda averiguó que tenía 3 cuentas más en el extranjero. Una que tenía 0 euros, no operaba con ella, otra 0 euros y otra 2,93 euros. Y entonces Hacienda dice, bueno, con nuestras normas, cada dato que usted me ha ocultado, cada cuenta tiene 5 datos, la fecha de apertura, el nombre del banco, el saldo. Entonces usted nos ha ocultado de esas 3 cuentas 5 datos, con lo cual le impongo la multa prevista al efecto. 3 cuentas por 5 datos, 15 datos que usted me ha ocultado. A 5.000 euros el dato, esa es la multa prevista, 75.000 euros. O sea, Hacienda le intenta cobrar 75.000 euros por ocultar 2,93 euros en 3 cuentas, que no las ocultó, simplemente pensó que ni existían. Llevé un caso a una señora que tenía una cuenta en el extranjero, que su parte eran unos 300.000 euros, le llegó una sanción formal de 3.225.000 euros simplemente por no declarar los datos que había en esa cuenta. 3.225.000 euros. Casi 9 veces el valor de lo que tenía esa cuenta, pero simplemente por la sanción formal de no presentar el modelo. Cuando llegó esa sanción, vino a mi despacho. La única pregunta que me hizo es, oye, ¿y no se puede sustituir pagar esto por ir a la cárcel una temporada? Cuando dejabas de pagar una multa en el medievo, te ibas a la cárcel, ¿no? Y se ha ido evolucionando para crear un Estado de Derecho. Pues eso es el ejemplo de que es todo lo contrario del Estado de Derecho. Sustituir, pagar una cantidad que no se puede pagar ni en 7 vidas, puedo sustituirlo por ir a prisión. Los más afectados han sido extranjeros, millones de extranjeros que tenemos en España, que se les pasó el plazo para presentar la declaración. Y claro, cuando leyeron sobre las sanciones mínimas son 1.500 euros, pero luego ya, según lo que puedas acreditar, te pueden cobrar hasta el 150% de sanción. Lo de los 1.500 digamos que es solo el aperitivo, pero luego te pueden pedir mucho más de lo que tienes en el extranjero. Entonces, eso me consta, en Mallorca, donde tenemos el despacho, muchos alemanes de los que viven allí, o sea, cogieron las maletas y se marcharon a su país. No querían vivir con esa presión de que cualquier error en la información que tenían que dar sobre sus cuentas o pisos en Alemania, que evidentemente tienen todo el derecho a mantenerlos, aún viviendo en España, pues no querían verse sometidos a ese régimen sancionador tan duro y tan estricto. Esto es una consecuencia de la amnistía fiscal. Hay reacciones en España por la posible amnistía fiscal que pondría en marcha el gobierno de Mariano Rajoy. Para el Partido Socialista Obrero Español es injusta y para el diario británico Financial Times es extraña. Para aquellos defraudadores que tienen sus capitales en paraísos fiscales. La normativa se crea en marzo de 2012 para la amnistía fiscal, con el objetivo de que en noviembre se recauden esos 2.500 millones. Como va pasando el tiempo y no se consigue que nadie se crea ni se atreva a ingresar lo que dice el ministro tenía muy poca credibilidad, se crea la política del palo y la zanahoria. Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida, señoría. Eso es lo que ofrece el gobierno. La zanahoria es la amnistía fiscal, todos los que van a la amnistía van a pagar muy poco, aproximadamente se acabó pagando un 3% del capital que no estaba declarado, y el que no vaya a la amnistía va a sufrir el palo, y el palo era el modelo 720. Ahí hay una tercera circunstancia concomitante muy curiosa que lo perturba todo, y es que el modelo 720 es coetáneo a una voluntad política de Estados Unidos de eliminar los paraísos fiscales. Todo esto viene de las Torres Gemelas.
Una de las obsesiones de Obama fue acabar con la financiación del terrorismo. Crea lo que se llama Common Reporting Standard, que es una directiva a nivel internacional que hace que todos los antiguos paraísos fiscales y que eran territorios opacos totalmente, empiezan a dar información de las personas no residentes. Curiosamente, el Ministerio desde entonces ha vendido que el modelo 720 les está dando información del extranjero, pero eso no es cierto. La información se está dando porque Obama impuso una directiva a nivel global que hace que todo el mundo se dé información. Entonces, el espejo ministerial se mira a sí mismo a través del modelo 720, pero la realidad es que detrás está Obama. Yo lo he vivido porque los bancos en el extranjero venían a vernos a los despachos de abogados y estaban asustados por el Common Reporting Standard. Porque si no, la gente que hubiera hecho no hubiera declarado el modelo 720 y el dinero se hubiera quedado fuera. Cuando te llamaba tu banco en Bahamas o en Panamá o en Luxemburgo o en Suiza diciéndote, oye, voy a dar información tuya. Si no quieres que dé información, dime dónde te hago llegar un cheque que dejas de ser cliente de este banco. Eso fue lo que hizo que la gente regularizara. Y el pequeño afectado, desgraciadamente, no es un defraudador. Es gente inmigrante que viene a España o gente que tiene algo fuera y se olvida de presentar una declaración. Entonces ahora estamos intentando utilizar vías procesales para conseguir que esa gente recupere esas cantidades. Antes de que terminara el plazo para presentar la primera declaración, terminaba en abril, yo en febrero del 2013 yo vi que era un disparate y lo denuncié ante la Comisión Europea, porque veía clarísimo que vulneraba el derecho comunitario. Fue muy bueno porque una asociación de británicos asustados, en noviembre del 2014 me pidieron que fuera a hablar al Parlamento Europeo, al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, a hablar contra el modelo 720, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de conocer a los funcionarios de la Comisión Europea que iban a llevar este asunto, ¿no? Y me dijeron, ya Alejandro, pero ¿sabes lo que ha pasado? Es que tú has denunciado antes de que Hacienda empiece a aplicar las sanciones esas de las que hablas. Y yo dije, es que yo lo que no quiero es que empiecen a aplicar las sanciones. Le digo, España tiene un arma, yo lo que no quiero es que empiecen a pegar tiros. Los funcionarios me dijeron, ya, pero es que Hacienda nos ha dicho que van a ir caso por caso, de una manera muy prudente y tal. Por favor, Alejandro, si tú tienes constancia de que empiezan a aplicar esas sanciones, avísanos, vaya. Poco después, a mediados del 2015, es cuando se ponen a pegar tiros. Sistemáticamente sancionaban a todo el que declaraba fuera de plazo. Iniciaron varios miles, unas 7.000 inspecciones, que terminaron muy mal para mucha gente. Entonces yo fui pasándole esas pruebas, esas tropelías, esas pruebas, las pasé a la Comisión Europea y dio resultado porque en noviembre del 2015 la Comisión Europea le dijo a España de alguna manera, oye, baja el arma, vamos a hablar porque creo que tu arma, tu modelo 720, vulnera el derecho comunitario, ¿eh? Ese dictamen decía, resumiéndolo mucho, que el modelo 720 iba contra todas las libertades europeas, no una, la libre circulación de capitales o libre circulación de trabajadores, no, contra todas. Decía que era totalmente desproporcionado, igualaba a una persona que no presentara un modelo informativo con un terrorista, con un genocida o con alguien que había cometido un delito de lesa humanidad. La Comisión Europea ha seguido dando caña a España, le ha seguido recordando que están vulnerando el derecho comunitario y me consta que en breve, en cuestión de semanas o de un par de meses, la Comisión Europea le dirá a España, mira, lo siento, ya me he cansado de esperar, no quieres modificar voluntariamente tu normativa, con lo cual nos vemos en el Tribunal de Luxemburgo, te voy a meter una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo. Eso es lo que va a ocurrir. Pronto, en cuestión de meses o semanas, estará ante el Tribunal. Y no me cabe ninguna duda de que el Tribunal Europeo condenará a España. Condenará a España. Para uno que pida devoluciones con intereses, habrá muchos que no la pidan. Aún así, el saldo será positivo a favor del fisco, créeme. Es verdad que muchos pedirán devoluciones y España tendrá que pagar intereses, nada menos que al 3,75% anual, y que incluso España tendrá que pagar costas. Pero yo te digo, para uno que reclame y pelee hasta el final, habrá 8, 10, 15 o 20 que no lo hagan. Seguirán ganando.
O sea, han estado vulnerando el derecho comunitario de forma flagrante, llevan 6 años, el Tribunal Europeo tardará 2 años más, llevarán 8 años recaudando con base a esta normativa. O sea, al final habrán ganado, aterrorizando a los contribuyentes, o sea, con esa normativa claramente inconstitucional y contraria al derecho comunitario. El sistema no funciona. Yo creo que en general existe voracidad recaudatoria. Yo no creo que piensen tanto en el estado de bienestar como en la política de corto plazo. Conseguir que salga en periódicos que se ha recaudado algo a base de machacar al defraudador. Porque eso convierte al que cree que no es defraudador, mentalmente lo convierte en buena persona. Entonces yo creo que la imagen que quieren dar, estamos yendo contra los malos y te estamos beneficiando a ti, que eres el bueno de la película. 9 de septiembre de 2012. La situación de crisis que vive el país y las normas implantadas por el gobierno de Mariano Rajoy van dando sus frutos. Ceuta, en tu opinión, es una especie de laboratorio de prueba. Del laboratorio, sí. Sí, ha habido mucho calentamiento. Sí, hemos vivido muchísimo. Y arrasan, por decirlo de alguna forma, es como si tú mandas un ejército contra una aldea de forma sorpresiva. Es el poder del Estado que puede destrozar familias. No viene nada comparado con casos que yo he conocido muy sangrantes, incluso hasta 6 liquidaciones, hasta 60.000 euros. Ceuta va a empezar a dejar de ser un chollo para los amigos del fraude. La crisis, al menos, va a aportar el beneficio de intentar acabar con los defraudadores. Es un león y nosotros somos gaceras. La campaña esta empieza con el nombramiento como delegado de Hacienda del señor Juan Bravo. Su nombre suena como posible ministro en el futuro. Todo esto viene de Ceuta, del laboratorio que luego se exportó al resto de la península. Yo creo que en general existe voracidad recaudatoria. Yo creo que tendríamos que ir a reducir gastos en lugar de ir a incrementar los ingresos y presumir que todo el mundo defrauda y en seguir creando leyes contra el fraude fiscal. Planteé artículo 404 del Código Penal, prevaricación administrativa, el funcionario que dicte una resolución injusta a sabiendas de que lo es, o sea, eso incurre en un delito, o sea, entonces es muy difícil de probar, o sea, el funcionario de turno dirá que es un torpe, que es un ignorante, ¿sabes? O sea, pero yo he visto resoluciones que te dan ganas de interponer querellas contra funcionarios. ¿Y por qué no se suele hacer? Es difícil conseguir condenas. Para acreditar la prevaricación, tú tienes la carga de probar que ese funcionario ha hecho lo que le ha salido de las narices, o sea, que conocía las normas, o sea, conocía la sentencia del Constitucional, conoce las sentencias del Supremo y que conociéndolas, o sea, te ha dicho que no. Esta entrevista con el abogado Alejandro del Campo fue una de las primeras que hice para el documental Hechos Probados. Aunque no se lo dije, me sorprendió mucho que él mencionara abiertamente la palabra prevaricación. Será bueno que se empiecen a poner querellas, O sea, yo te digo, yo me estoy planteando poner alguna. Ninguno de los expertos con los que había conversado hasta ese momento se atrevía a recomendar esa vía procesal con tanta contundencia. Cuando se empieza a hablar de que empieza a haber querellas, a lo mejor muchos funcionarios que ahora están dictando ese tipo de resoluciones absolutamente injustas dejan de hacerlo. Prevaricación. El concepto que me llevó directo a la boca del lobo. Queremos recordar a la Hacienda de Ceuta que el funcionario público que dictara una resolución injusta a sabiendas puede ser presuntamente autor
de un ilícito penal que tiene nombre. Se refiere al delito de prevaricación. Muy poco después me topo de nuevo con aquella palabra. 5 miembros de una asociación que osaba llamarse Afectados por Hacienda habían denunciado por prevaricación a un mismo subinspector hasta en 5 ocasiones. ¿Teme represalia de que pueda haber? Sí, estoy aquí precisamente para que las personas que me oigan el día de hoy sepan que Hacienda no es un Logré localizar y entrevistar a uno de los querellantes. En ese expediente yo inicié un procedimiento penal contra el señor Rajoy. La Audiencia Provincial, el juez estima que son 7 objetivos para cometer un funcionario prevaricación. Este juez, evidentemente, no me da la razón, pero sí me reconoce que de esos 7 objetivos hay 6 que sí lo cumplen. Simplemente... O sea, me dices que el juez te llega a reconocer esos 6 puntos porque tú tomaste la iniciativa. Esto que además tú siendo funcionario sabes que es difícil que eso es que salga adelante. Por supuesto que sé que es difícil, pero lo que no se puede es, por ser un funcionario del grupo A, saltarse la ley a la torera. Cuando a un funcionario se le dice que usted está rozando la prevaricación, debería pensarse muy bien lo que se hace. No es una amenaza, dice un señor juez. Pero, ¿en qué contexto se habían dado estas querellas por prevaricación? Primera sorpresa. Los asociados de Afectados por Hacienda no eran empresarios ni autónomos, sino funcionarios. La asociación nació en Ceuta a raíz de una agresiva campaña antifraude que fue dirigida de forma masiva contra un amplísimo colectivo de funcionarios. Estos se beneficiaban de una desgravación fiscal del 50% en su declaración del IRPF por ser residentes en la ciudad autónoma. Una desgravación que había estado activa desde siempre sin que hubiera generado antes ninguna conflictividad. De la noche a la mañana a estos contribuyentes se les acusaba en masa de haberse beneficiado fraudulentamente de esa desgravación, porque en realidad, según la administración, no residían en la ciudad. Vivían en cualquier otra parte, es decir, estaban mintiendo sobre su residencia con ánimo de defraudar. Cumplir con la residencia, 27 de septiembre de 2012. El fraude y el abuso sin escrúpulos está a la orden del día. Empleados públicos que trabajan en nuestra ciudad mantienen la residencia en la península aunque figura en su DNI una dirección de Ceuta. Quiere decirse que Ceuta es un verdadero nido de fraude. El estilo acusatorio que se desprendía de los artículos me resultaba familiar. No en vano, el embrollo de Ceuta coincidió en el tiempo con el clima antifraude desplegado a nivel nacional a partir de 2012. De hecho, la campaña ceutí y el modelo 720 eran coetáneos. La situación de crisis que vive el país y las normas implantadas por el gobierno de Mariano Rajoy van dando sus frutos. La crisis al menos va a aportarnos el beneficio de intentar acabar con los defraudadores, de quienes tratan de aprovecharse del esfuerzo de otros para multibeneficiarse económicamente. ¿Vosotros tenéis emplazado más o menos cuándo empieza esta agresividad aquí en Ceuta? Sí, la campaña esta empieza con el nombramiento como delegado de Hacienda del señor Juan Bravo, el delegado del gobierno que había entonces, y el señor Bravo, pues dijeron públicamente, a la hemeroteca me remito, que iban a acabar con el fraude, que había que por parte de los funcionarios, que teníamos la obligación de vivir en Ceuta, etcétera, etcétera, etcétera. Fue a raíz de ahí cuando empezaron a llegar las cartas a los funcionarios. González anuncia una persecución a los defraudadores que no pasan en Ceuta 181 días al año. Ceuta ha sido para toda esta gente sin escrúpulos un paraíso. Menos mal que la maquinaria de la administración comienza a poner coto a todos estos desmanes. Ceuta va a dejar de ser un chollo para los amigos del fraude. A mí me llegan en total 11 cartas. La primera que me llega en el año 2013, en octubre, al poco de nacer mis hijos. Y es una carta referida a un ejercicio del año 2008, cuestionando pues la residencia mientras yo estoy trabajando y viviendo en Ceuta. Pero no solo en mi caso, sino a todos los funcionarios, policías y personal del Ministerio del Interior
como guardias civiles, como incluso personal sanitario, a todo tipo de personas. Empieza a llegarnos una oleada de cartas de este tipo. ¿Exactamente qué decían las cartas? Que demostráramos que nosotros realmente vivíamos en Ceuta. ¿Y esto no era así? ¿Es que no vivíais en Ceuta? No, claro que era así. Era así. De hecho, en los años anteriores no había llegado ningún tipo de carta, ni nada parecido, ni nada similar, porque claro, un guardia civil, ¿dónde va a vivir? Pues donde trabaja. Además que la propia legislación le exige que viva allí. Un funcionario de instituciones penitenciarias tampoco, no tiene más remedio que vivir allí, por la tornicidad. En mi caso, concretamente, vivía con Cristina, teníamos un piso en alquiler, estábamos allí durante todo el tiempo, los consumos eléctricos incluso eran superiores a la media, no es un piso ni compartido ni nada, unos gastos ordinarios, unos consumos ordinarios, que es verdad que cuando hay un permiso, Ceuta muy pequeña, los habitantes de Ceuta salimos a la península, pues sí, a pasar las vacaciones. ¿Dónde pasamos las vacaciones? Pues en otro sitio. No vamos a estar en los 17 o 18 metros cuadrados que tiene aquello, pero salir no significa que uno viva fuera. Son cosas muy distintas. Era una sonda para ver quién sabía defenderse, quién sabía responder, qué era lo que se contestaba y a ver si podían sacar algo en contra de ellos. El cartero de la zona tenía cierta confianza y le preguntó: oye, ¿cómo está lo de las cartas? Y dice: nos han dado 250 a cada cartero. O sea que repartieron ese mes, o en ese tiempo, un mes y algo, unas 8.000 cartas. Intento hablar con ellos, con la respuesta clara: no se puede hacer nada, esto viene de arriba. No sé qué es arriba, porque hoy ya todos los poderes son públicos y se deben de decir. Viene mandado de arriba y, para sorpresa para mí, consultan un listado que tenía como unas 10.000 personas, podía tener, donde veis y me buscan y ahí estaba yo. Hola, buenos días. Sí, ha habido mucha experiencia abierta. Sí, igual que vive mucho, muchísimo. Me pedían todo tipo de pruebas y yo no me negaba de todo. Me hizo una oferta, se quedan 35 en vez de los 70 y lo sé, 8 por 540 más las sanciones. Yo no voy a llegar a ningún acuerdo de usted porque lo siento, que yo haya defraudado para nada, no tengo para eso policía que me diga. Es que hay que vivirlo. El sentimiento que te llega cuando tú estás leyendo una carta donde te están acusando de una cosa, sí es falsa, pero el desengaño del contribuyente la primera vez es cuando llega la resolución. Y la resolución donde, a pesar de que tú sabes que lo que está diciendo es falso, resulta que te están condenando y que tienes que pagar. Y si además, mientras eso está ocurriendo, te están abriendo otro, pues ya ni te cuento. Sí, porque se van sumando. Es una cuestión de salud. Porque, claro, tengan en cuenta que si es un año solo, son 1.900 aproximadamente la diferencia que hay del IRPF con Ceuta a la península, más la sanción, pues estamos hablando ya de que se va casi a 3.000 y algo de euros. Esos 3.000 multiplicados por 4 años, pues ya tienen unos 12 o 13.000 euros. Más los intereses, pues se subían. Ha llegado alguno que no ha pagado o ha pagado más tarde hasta los 30 y tantos mil euros. Y ahora me obligan con el cáncer que quedan 1.600 euros y pago 1.000 de hipoteca y otros 1.000 de ustedes, y vamos, sufrimiento de mi mujer, que tuvo que ir a psiquiatra, todo, porque yo lo voy a tomar, ¿verdad? Todos los que han recibido la carta, todo lo dice. El insomnio, garantizado. Subida de la tensión arterial, garantizada. Depresión, garantizada. No he cobrado, no tengo dinero, tengo un problema también con el tema hipotecario, que me está exigiendo el banco que tengo que pagar, no puedo pagar porque la agencia tributaria me está embargando, llega a embargarme hasta el coche, me deja una situación crítica, puesto que la nómina se queda en la hacienda y en la hipoteca. A mí me ayudó la familia, si no hubiera tenido que vender la casa que queremos todas las personas mayores para el día de mañana ver nuestros nietos, y me la vi peligrar. Si no es por mi familia, mis amigos y mis compañeros, mi casa hoy no la tengo. Hay momentos muy duros en esto, para una familia, muy duros. Se me acumularon 3, el 2010, 2012 y 2003. Y claro, era muchísimo dinero. Tuve que pedir un crédito, mientras los intereses van creciendo, y bueno, pues me metí en un follón pues de 20.000 euros. Hubo un chico
que fue a Ventanilla a hacer una pregunta sobre un año, y dijo, espérate Manolo, pum, 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 otras 4 paralelas, solapándose los plazos, 10 días para contestar a los 4. O sea, estos son salvajadas. Cuando llegas ya a la vía judicial, pues tienes que presentarte con un abogado y con un procurador. El procurador cobra y el abogado también. Con lo cual ya a lo que te ha robado Hacienda, y utilizo la palabra robado con toda la de la ley y conscientemente de lo que digo, a lo que te ha robado Hacienda le tienes que aumentar el dinero que tienes que pagar para defenderte. Todos los años que dura esta guerra, tú tienes que subsistir económicamente, que hay gente que está cortita y te viene un bocado de esto en la cuenta y lo pasan mal. Devastador. Personas que han salido huyendo de Ceuta por esta situación. Incluso personas que en un momento dado han pensado en cosas terribles. Porque ten en cuenta que hay muchos personas funcionarios que tienen armas. Me han comentado que un compañero vuestro entregó su arma a su superior para evitar una tragedia. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto, y lo conozco personalmente, que tuve que darle ánimo. Le entregó el arma porque no sabía lo que iba a hacer. La situación era crítica. Una persona que de buenas a primeras no puede pagar los alimentos de sus hijos, no puede pagar su hipoteca, la casa, la única casa que tiene, y no puede hacer vida normal como si fuera un delincuente. Sin haber hecho nada, pues era aberrante. Segunda sorpresa. Entre los objetivos de la asociación está combatir lo que ellos denominan como prevaricación tributaria. De nuevo me topaba con ese concepto que otros rehuían, prevaricación. Pero en este caso escalaba de nivel. Ya no se usaba para incriminar el comportamiento aislado de un funcionario en particular, sino como un problema sistémico. En la asociación no defendemos a evasores fiscales ni a defraudadores, solamente a gente que es víctima de la prevaricación tributaria. ¿Vosotros le dais ese término prevaricación tributaria? O sea, si mi paralela era incorrecta, lo suyo es prevaricación tributaria. Claro que una prevaricación tributaria. Eso es tomar una decisión errónea sabiendo que es errónea o injusta, realmente injusta, pero aún así la tomas. El motivo, pues, nuevamente económico. Por el PIA que te comentaba de Montoro, una retribución o un premio económico a aquellos funcionarios que descubrieran más fraude. Entonces, ¿qué ocurre? Que el funcionario que te abre expediente, el que instruye y resuelve tu expediente, es el mismo que cobra por condenarte. Entonces no hay imparcialidad en ninguna parte, o sea, no hay objetividad en ninguna parte. Ellos dicen, bueno, yo digo que eres culpable, luego te vas al económico-administrativo y allí lloras, y si eres inocente te dan la razón, que es lo que me volvió a pasar. Volví ahí al económico-administrativo y volví a ganar. Pero es que no se puede tener a la gente así. Se pensará que tampoco hacen demasiado daño, como tienen el económico-administrativo para darle la razón en caso de que la tengan, pero es que ha habido divorcio por estas cosas. Y que han destrozado familias, porque la presión ha sido muy fuerte y ha podido con todo. Porque no es un caso concreto que dure un mes o una enfermedad que dura 3 meses, sino son años y años, y cada año pesa más que el siguiente. Esto lo recibe una parte del matrimonio. Una vez el hombre, otra vez la mujer. Y a lo mejor la otra parte no lo entiende y piensa, bueno, algo habrá hecho mal. Siempre se piensa en favor de la administración, pensando, hombre, ellos son objetivos, ellos sabrán qué es lo que hacen. ¿Cómo van a venir ellos a quitarnos el dinero? Pues sí, eso sí. Nadie se plantea romper el axioma del que se parte todo esto, de que la administración está actuando con objetividad, y es todo lo contrario, es subjetiva. Porque si, por ejemplo, un funcionario de Hacienda recibe un plus porque no me han dado ni una carta, supuestamente demostrando que yo he defraudado, y yo lo recurro y lo gano, cuando yo lo recurro y le gano, el plus de productividad, como hemos dicho antes, que cobra el funcionario por haberme mandado la cartita con la propuesta de liquidación provisional, no lo devuelve. Cuando realmente hay un interés de apropiarse un plus de productividad que no le corresponde, y cuando realmente no hay prueba ninguna de fraude, sino que se manda la carta a ver si suena la flauta, hay que hablar de fraude en sentido inverso, de fraude del que cuestiona al contribuyente, ¿no? Sin prueba alguna para cuestionarlo. Cientos y cientos de funcionarios, paradójicamente, muchos de ellos destinados a custodiar, de una forma u otra, las fronteras que el propio Estado había delimitado para sí mismo. Ese Estado que de pronto, y según sus testimonios, les disparaba por la retaguardia con la burocracia como fuego amigo.
un leviatán mordiéndose su propia cola. Sin embargo, los afectados reaccionaron. Fue un error táctico empezar en Ceuta con los funcionarios del Ministerio del Interior, por la interconexión que había entre nosotros. Fue un error táctico y por eso apareció afectados por Hacienda. Con lemas como Hacienda miente, yo soy residente, o impuestos sí, abusos no, alrededor de 150 personas se han concentrado en protesta por las cartas recibidas desde la agencia tributaria en las que se les pide acreditar la residencia en Ceuta. Sin embargo, los funcionarios del Estado que se han sumado a esta movilización se ciñen a los criterios que se especifican en la ley del IRPF. Sobre todo hay un problema de prueba. La administración no se cree las pruebas del contribuyente. ¿Que no se las cree o que no quiere creérselo? Que no quiere creérselo, sí. Por mucho esmero que pongas en conseguir una carga probatoria suficiente, la administración tiene preestablecido qué es lo que quiere conseguir a través de una liquidación antes de iniciar un procedimiento y quiere llegar a eso. Y una vez se inicia el procedimiento, su objetivo va a ser llegar ahí. Tú ya le puedes poner todas las pruebas del mundo en contra que va a llegar a esa liquidación. Evidentemente al contribuyente afectado se queda en una situación de estado de shock, pero además el asesor se queda muy defraudado del sistema. Lloré de pena cuando me tuve que venir, ¿no? Pero ya fue una decisión tomada y aquí estamos. ¿Por qué llegaste al extremo de abandonar la ciudad? ¿Cuál fue el motivo? Hacienda, la presión que teníamos tan tremenda y el susto continuo de saber que te podían quitar todo el dinero del mundo sin tú tener ni tan siquiera la más mínima posibilidad de poderte resarcir ni poder pleitearlo hasta Dios sabe cuándo. Yo lo que creo es que hay desviaciones de poder evidentes en la actuación de la administración, que son esto que estamos hablando, es decir, el ya preconfigurar una liquidación antes de iniciar un procedimiento y tener la voluntad a todo trance de llegar a eso. Pues eso, no sé si se le puede llamar prevaricación, no me dedico a penal, pero desde luego son desviaciones de poder. Son actuaciones que generan actos administrativos que son espurios, que no deberían haber nacido. La plataforma Afectados por Hacienda está compuesta por funcionarios que han sufrido la presión del Ministerio para que permanezcan un mínimo de 183 días en la ciudad para poder beneficiarse de la bonificación del 50% en el IRPF, habiéndosele retirado de forma perversa e ilegal, declaran. Nicolás Fernández Cucurul ha respondido hoy a dichas declaraciones. Parece intolerable que se hagan acusaciones de corrupción de manera generalizada y sin pruebas. Cucurul recuerda que para pagar la mitad del IRPF hay que trabajar y residir en la ciudad. Se trata, por tanto, de un beneficio fiscal destinado a quienes residen y trabajan en la ciudad y se ajustan a la legislación vigente, ya de por sí laxa. Parece sorprendente que se haga una asociación de funcionarios para exigir que no se les aplique la ley. Pues fija el límite de estancia efectiva anual en 183 días, la mitad de los del año más uno. 183 días. Me topo con ese mantra por todos sitios. Se solicitaban pruebas que dieran fe de que el contribuyente había pasado 183 días de estancia en Ceuta. ¿Existía algún motivo razonable para dudar de tantos cientos de personas a las que nunca antes se les había cuestionado la residencia? ¿Qué argumentaban ellos? ¿Algo tendrán fehaciente que puedan argumentar para demostrar que usted no vive en Ceuta, ¿no? Se basaban en que decían que nosotros no vivíamos más de 100, que no demostrábamos fehacientemente que vivíamos más de la mitad del año, más un día, en el domicilio de Ceuta. Pero ¿y cuál es la sospecha para pedirle a usted que demuestre? Porque soy funcionario y tengo un sueldo fijo. Pero punto. No hay ninguna argumentación. Nunca hay ninguna argumentación. Es que depende de la casuística que traiga cada uno. Es muy diverso. Todos por residencia, ahora la forma que ellos tratan de justificar que no resides ahí cambia según tu situación personal. Que si tu mujer tiene una casa en otro sitio, que si la renta imputada, que si... pues ya estaría a cada caso. Pues se negaba la residencia, basándose en unos criterios que son completamente ajenos a la ley y dignos de tebeo. Como por ejemplo, pues se decía
a determinados contribuyentes que no residían en Ceuta porque tenían una casa en la península donde había un contrato de luz a nombre del contribuyente. O sea, algo, pues no sé, o sea, ¿desde cuándo una persona que vive en Ceuta no puede tener una casa en propiedad en la península? Cualquier persona puede tener una casa donde le dé la gana, ¿no? Yo resido en Ceuta, pero puedo tener una casa en Bilbao, en Barcelona o en Valencia, donde quiera. Y en esa casa, pues evidentemente que hay un contrato de luz, como en todas las casas de España. Y evidentemente que el contrato está a mi nombre. Si yo soy el propietario de la casa, ¿qué voy a poner? ¿El contrato a nombre del vecino? Pues está a mi nombre, como es normal. Pues eso, que es una obviedad para la agencia tributaria, es un indicio de que yo resido en la península. Había un chico que le decían que vivía en una dirección determinada de Algeciras porque tenía ya una casa, pero en el año fiscal que le están revisando, eso era un solar. Ellos dicen que tú no resides en Ceuta, sino en este solar. Un solar que no tiene edificación, que no hay consumo de agua, que no hay luz eléctrica. Si alguien se puede creer que una persona puede vivir en una parcela, como no sea en una tienda de campaña, es imposible. Aún así, tú te sientes culpable directamente. ¿Por qué te sientes culpable? Cuando una administración que tú realmente has trabajado para ella, y es ella la misma que te dice que eres culpable por algo, eso incluso hasta dudas. La primera piensa, bueno, esto lo demuestro y aquí queda la cosa, no pasa nada, porque tú sabes que has hecho la declaración conforme a lo que tenías que hacer y tú piensas que habrá algún error o algo que es simplemente cuestión de demostrar que has actuado de buena fe y además de acuerdo con la ley. No te preocupas más de tener toda la documentación en el plazo que te dan. Decían que tenía los 10 días que te ponían las cartas que habías recibido para presentar toda aquella documentación que quisieras presentar y que la tenías que dar con registro de entrada y todas estas cosas. Imagínese un papel que te piden o papeles que te piden del año 2009 y estamos hablando en el 2012. Pues dices, ¿dónde puñetas saco yo billetes de autobús o entradas de cine o compras en comercio, ¿no? Como esta gente me ponía que de esa forma yo podría demostrar que había vivido durante todos esos días en Ceuta, ¿no? Pero eso venía en el acta como algo orientativo, o sea, si usted me encuentra este tipo de... Sí, no, venía. Usted no lo puede demostrar de tal o cual manera. Una de ellas era demuéstrenos que ha hecho compras y gastos allí en la ciudad de Ceuta o que ha sacado dinero de cajeros de Ceuta, que se le demostrara, por eso los cajeros queda memoria y lo podemos pedir en los bancos. Aunque claro, como me dijeron otra vez, me dijeron no, lo escribieron, ¿eh? Pero es que ese dinero se lo puede haber sacado usted otra persona. ¿Qué quiere que le diga? Te piden A y tú le presentas A. Cuando A no les sirve, porque ellos quieren recaudarte lo que no les corresponde, te piden B. Ese A, B y demás documentación que te piden no está recogido en ninguna ley. Siempre se buscan mecanismos lingüísticos como residir fehacientemente o residir de forma real. Estamos diciendo lo mismo, es residir. Y tú que eres administración pública y tienes la ley tributaria hecha de una forma, si tú piensas que esa ley se queda corta porque tú quieres acotar más la residencia, en este caso concreto que nos circunscribe a Ceuta, cambia la ley. Y cuando tú cambias la ley, los contribuyentes tendrán que adaptarse. Pero no me puedes pedir tráeme tanta documentación cuando lo que pide la ley para acreditar mi residencia en Ceuta la cumplo de sobras. ¿Cuántas pruebas llegaste tú a presentar, que tú recuerdes? 120. Certificado firmado por el jefe máximo del INGESA, el Instituto Sanitario, de que trabajo allí desde el año 2000, de que mis trabajos y mis horarios son tales y cuales, que durante el año 2013, por ejemplo, que fue el duro, pues he hecho tantas guardias que suponen tantas horas, nada. Certificados, que he dado docencia y que supuestamente he estado dando la docencia a colegios, a institutos, a Policía Nacional, que daban muchos cursos, tampoco. Que tengo las facturas de enero, de febrero, de marzo, de todo el año de luz, de teléfono, de agua, tampoco. Contratos de alquiler de casa, nada. Certificado de residencia desde el año 2000, que estaba residente ahí en Ceuta, año tras año. Y nada. No sirvió para nada. Cualquier medio de prueba que se articula
Hacienda dice que no es suficiente. Entonces, claro, llega un momento en que es lo que se llama en derecho prueba diabólica. Es decir, usted me está llevando a un imposible de probar. Es decir, bien está que usted me pida a mí que yo acredite aquello es lo que yo baso mis alegaciones, pero claro, no me pide una prueba imposible. Se va desarrollando la guerra y tú ves que la administración juega sucio y además de manera consciente. Sabe que no llevan razón, que tú sí la llevas y aún así. De hecho, ha habido casos de gente a la que le ha llegado un sancionador con fecha anterior a la finalización de la fase de liquidación, donde tú tienes que, o sea, todavía no se ha decidido si tienes que devolver dinero o no, y ya tienen un sancionador escrito para ti, con tu nombre. O sea, da igual lo que digas. Entonces, sí, vive mal, porque la solución era no moverte de Ceuta nunca. La supuesta estrategia de la administración surtió efecto, hasta que se toparon con un funcionario que le dio la vuelta a la tortilla. En mi caso se encontraron con una persona que ya llevaba 15 años peleando contra la administración. Yo soy licenciado en Derecho, había hecho los estudios de doctorado, aunque no era mi especialidad el derecho tributario, sí conocía bien el derecho administrativo. Y sabía que esas cartas no eran totalmente correctas. Lo primero que hice es comprobar si realmente lo que me estaban pidiendo estaba ajustado a derecho. ¿Y lo estaba? No, no lo estaba. Cuando te mandan una carta diciendo que tienes que estar 183 días en Ceuta para cumplir el requisito de la residencia, están mintiendo. Al atacar a los funcionarios de prisiones y ser los primeros en pegar un grito, eso se expandió en la Guardia Civil y se expandió en la policía. ¿Por qué? Porque las conducciones de los internos las hacen ellos. Hablan con nosotros y hay contacto. Y eso rápidamente pues se extendió. Los primeros en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo, estoy hablando del año 2013, fueron los sindicatos de los distintos cuerpos. Contactan conmigo en el año 2014, ya tienen conocimiento de que he ganado 3 veces seguidas. Claro, todos me preguntan que cómo lo he hecho. Finalmente, pues 2 años más tarde, se termina haciendo la asociación. Las defensas normales partían del hecho de que efectivamente había que estar 183 días en Ceuta para cumplir con el requisito de la residencia. No se habían cuestionado eso. Cuando te mandan una carta diciendo que tienes que estar 183 días en Ceuta para cumplir el requisito de la residencia, están mintiendo. Y son muchas las cartas que vienen así. Hasta el Tribunal Económico Administrativo se atreve a decir que hay que estar 183 días. Y alguna que otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia también llega a decir 183 días. El artículo 9. Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio español. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé alguna de las circunstancias. La primera, que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Esto para que quede claro, 183 días para ser residente en España. Salvo que Ceuta no sea parte de España, eso no tiene ninguna justificación. En territorio español, a diferencia de extranjero. España, extranjero. Extranjero, España. No Ceuta, Algeciras. No, este artículo es para determinar si tributas en España o tributas en el extranjero. Uno de los casos de funcionarios que trabajan en una localidad o trabajan en otra. El artículo que se aplica es el 72. Residencia habitual en el territorio de la comunidad autónoma. Ya no estamos hablando de España extranjera, ahora estamos hablando dentro de esas comunidades autónomas a cuál perteneces, porque cada una tiene un régimen fiscal distinto. Uno residente en la comunidad autónoma donde haya permanecido más tiempo en el ejercicio fiscal. Y no se puede estar aplicando por analogía porque también te lo impide el artículo 14 de la Ley General Tributaria.
Es que no se puede estar aplicando un artículo que corresponde con la residencia en España, o sea, está pensado, pues, supongo que para tenistas, para deportistas de élite, personas que pasan a mitad del tiempo en España y fuera de España, para saber si tributa en España. Pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando si se tributa o no se tributa en una determinada comunidad autónoma, en este caso una ciudad autónoma. Querido espectador, en este punto te imagino tan sorprendido como yo. Y no estás ante algo muy complejo de entender. ¿Es posible que se estuviera complicando la vida a cientos y cientos de contribuyentes esgrimiendo un argumento tan chocante? La agencia, una institución con tanta fuerza burocrática, con personal cualificado y presunciones a su favor como el de la veracidad o la validez, ¿podía sostener una campaña antifraude basada en un criterio tan hueco? Aparentemente, la estrategia fue exigir a los contribuyentes que demostraran que vivían en Ceuta más de 183 días. Recurriendo a un símil burdo, es como aplicarle la ley de extranjería a un señor nacido en Cuenca. Aplicando de forma razonable el artículo 72, el contribuyente ceutí habría tenido oportunidad de defenderse de forma sencilla. En esos casos, la ley prevé 3 criterios para despejar la incógnita de dónde reside un contribuyente. El primer criterio que viene reseñando es el criterio de la permanencia. Cuando permanezca en su territorio un mayor número de días del periodo impositivo. Dicho de otra forma, si hay varias comunidades autónomas donde tú hayas estado más tiempo, ahí eres residente. Para determinar, que esto no lo aplica la agencia tributaria ni con agua hirviendo, para determinar el periodo de permanencia se computarán las ausencias temporales. Yo estoy, por ejemplo, en Madrid. Si yo salgo de Madrid a Segovia a pasar el fin de semana y luego me paso por Valladolid y luego vuelvo otra vez para Madrid, esa ausencia, aunque haya durado un mes, es una ausencia temporal. Esa ausencia temporal computa como si estuvieras en Madrid, porque es el sitio donde más tiempo has estado. No se puede residir menos de 365 días en un sitio. Una cosa es la estancia y otra cosa es la residencia. ¿Por qué? Porque todo computa hacia el lugar donde tú has estado más tiempo. Se suma todo. Si yo he estado 90 días en una comunidad autónoma, 80 y 50, ¿dónde resido? Resido en la de 90, pero no son 90 días. Todos esos son ausencias temporales que revierten sobre la residencia. ¿Cuánto tiempo he residido en la comunidad autónoma? ¿Dónde he estado más tiempo? 365. Esto no es un juego de usted ha estado 171 días frente a 90 y tantos días o lo que sea, no, o 365 o nada, así de claro. Pero hay un segundo criterio que en caso de que se tenga alguna duda es donde esté su principal centro de interés. Oiga, yo trabajo en tal sitio, por lo tanto, si usted tiene alguna duda, usted me tiene que aplicar donde estoy obteniendo los rendimientos, ahí es donde resido. Pero hay un tercer criterio, porque es que la ley está bien hecha. En caso de que el primero y el segundo fallen, porque tampoco tenga trabajo o lo que sea, en su última residencia. Por tanto, la diferencia entre aplicar los criterios del artículo 9 en lugar de los que son propios al 72 no era baladí. En conclusión, ahí detectamos de forma nítida de que se estaba torciendo la ley de forma deliberada. Estaban condenando a personas por una interpretación totalmente inventada, donde exigían un requisito que muchos simplemente no podían cumplir. Aplicando el artículo 9, la Administración sumergía al contribuyente en el juego del barro probatorio, demostrar más de 183 días de estancia, y en ese caso, como vimos en el capítulo anterior, aparentemente se activó una maraña de artilugios burocráticos. Debe aportar, además de la documentación que le sitúe en esta ciudad de forma continuada la mayor parte del año, como que continuada. Es que estos apelativos que utiliza tanto la agencia tributaria son los que encienden la alarma. ¿Por qué me pones continuada? Y evidentemente eso no viene en la ley, porque yo puedo estar de forma continuada o no.
Porque he estado de obras, porque he estado de vacaciones, porque he estado hospitalizado, porque me ha dado la gana. Pero eso no quiere decir que yo haya perdido ni mi vivienda habitual, ni haya perdido mi residencia, ni nada, absolutamente nada de nada. ¿Es que hay menos consumo? Claro que hay menos consumo. Además, yo no estoy obligado a estar en los consumos medios de las familias españolas. Entre otras cosas porque usted no ha comenzado el procedimiento preguntando que cuánto formamos la unidad familiar. Resulta que usted me está aplicando una media de una familia media. En una familia media son de 4 miembros. Y resulta que yo solo soy una persona. Y al ser una persona tiene menos consumos. Al tener menos consumos, aunque consumiera exactamente lo mismo, siempre lo voy a tener por debajo. Pero no solo eso, es que también puedo estar o no estar. Deberá acreditar, además, su residencia real, efectiva y continuada. Real y efectiva. Existe una residencia que no sea real. ¿Hay una residencia inefectiva? O sea, alguien puede estar en un sitio, residiendo y viviendo en un sitio, pero no es efectivo. Es que él lo está diciendo. Debe ser habitada de manera efectiva. ¿Cómo habito yo algo de forma inefectiva? Sin duda es que creen en los fantasmas. O vives ahí o no vives ahí. Es así de simple. ¿Y dónde vives? Vives en el sitio donde hayas permanecido más tiempo. Le damos un plazo de 10 días. En 10 días no puede hacer nada. Tienes un plazo de 10 días. Te están diciendo que si bla 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 y que tienes que buscar un montón de pruebas. 10 días. Tienes que redactarlo. 10 días. Tienes que buscar a alguien que sepa preparar aquello. Tienes 10 días. Te vas a poner a leer jurisprudencia. Te vas a poner a leer la ley. Te vas a poner a leer... No, te pones como pollo sin cabeza a buscar esas pruebas. Eso es lo que quiere la agencia tributaria. ¿Cuánto tiempo ha tenido la agencia tributaria para mandarte esa carta? 4 años. Es que esto no es una guerra. Intenta hacer un linchamiento. O tienes ya previamente, como fue mi caso, la carrera de Derecho. Que si tienes el doctorado y que si ya has luchado contra la administración en muchas batallas anteriormente, o te pillas totalmente desprevenido. Nosotros partimos de la cifra que tenemos en afectados por Hacienda. Han ganado perfectamente el 90%. Yo mismo en persona he revisado todos los casos, más de 600 expedientes. Cuando hablo de ganar es cuando hemos llegado al Tribunal Económico Administrativo o al Tribunal Superior de Justicia. Evidentemente, en la propia agencia tributaria no, el porcentaje es inverso. O sea, no se ganan porque la propia agencia tributaria tiene interés en que pierdas y en que te condenen. También se ha dado la circunstancia de que ha habido contribuyentes que no han querido seguir luchando. Es una cuestión que cansa mucho, quema mucho, desgasta mucho. En afectados por Hacienda tenemos a personas con cáncer. Ellos tienen una prioridad mayor, que es la propia subsistencia, como para estar preocupándose de estos temas. Pero cuando le han llegado la segunda y la tercera carta, entonces, ¿hasta qué punto resulta lesivo? Entonces ya sí se preocupa de estos temas. Cuando ves esa agresividad a la que estás llegando, que le estás explicando a la agencia tributaria, oiga usted, yo sí resido en tal sitio, pero eventualmente estoy hospitalizado porque estoy recibiendo quimioterapia y estoy en mis últimos días, y usted me está preguntando que por qué los viajes y todo eso, yo no vivo en el hospital, estoy hospitalizado porque este tratamiento no me lo dan en Ceuta. También otros casos que se han dado en afectados por Hacienda, pues por ejemplo, personas que han recibido la carta y en los 10 días han tenido un accidente. Esto con hechos reales. Un accidente de moto, hubo un caso con un accidente de moto y otro con un accidente en el vehículo. Y también fueron hospitalizados, se pidió la suspensión del plazo, no se lo dieron y resolvieron en contra. ¿Hasta qué punto no se quiere saber la verdad ni se va buscando la finalidad? Les da igual, lo único que quieren es cobrar la cantidad que le corresponden por el plus en el plazo determinado. Tienen que cumplir ese objetivo y lo tienen que cumplir prontito. Claro, si me vienen con moratorias diciendo que es que ha tenido un accidente, que hay que darle un plazo, que no se sabe cuándo va a comenzar las alegaciones, ese dinero que ya lo contaban desde el principio, porque da igual lo que diga el contribuyente, ellos ya están contando con esos 4.000 o 5.000 euros, oiga, que es que se me descuadran las cuentas.
Y esto tiene que hacer. Le da igual, claro. Le da igual que la persona se esté muriendo, que haya tenido un accidente, que sea en vehículo, que sea en coche, o la circunstancia personal que pueda tener. Ignacio, tengo una duda. En términos generales, ¿en España hay algún tipo de control de calidad en las actas que se envían a los contribuyentes? De calidad no lo sé. Hay un control ojalá con un control de calidad. Hay un control. No es de calidad, voy a decirlo claramente. En ocasiones los jefes validan cosas que son invalidables, pero las validan porque hay un objetivo máximo. No nos engañemos, la agencia tributaria tiene un objetivo máximo que es recaudar. La presión para que cualquier funcionario de la agencia tributaria sea partícipe del objetivo general de recaudar, cuanto más mejor, y da igual como sea, exagerándolo mucho, pero es así. Eso arranca en la cúspide de la agencia tributaria y llega hasta el último funcionario. Bueno, ¿arranca en la cúspide o va todavía más allá? ¿Es el gobierno que...? Arranca desde el Palacio de la Moncloa. Imagínate que te hacen presidente de gobierno y de repente alguien te comenta, y te lo van a comentar. Si la agencia tributaria no recauda lo que está recaudando, empieza a recortar gastos. La presión que de forma implícita tiene la agencia tributaria para recaudar es ilimitada. Y esa presión que tiene como organización, como entidad de la agencia y por tanto sus primeros ejecutivos, se traslada inmediatamente hacia abajo. Se traslada inmediatamente hacia abajo en forma de presión y de incentivo económico. Eso explica, no nos engañemos, lo que yo digo que es ausencia de calidad de muchas liquidaciones, porque no buscan la calidad, buscan la recaudación. Por lo cual hace lo que tiene que hacer para el objetivo común y por el cual además se le premia. Porque son dos cosas. Has de contribuir al objetivo común y además te lo premio. Te lo premio, por supuesto, un incentivo económico a corto plazo y a medio y largo plazo, pues con excesos y con no sé qué. Ceuta es una ciudad pequeña y las cosas se hablan mucho y se saben. Todo se conoce y todo se sabe en esas ciudades. ¿No te llegaba ninguna información de por qué estaba sucediendo algo así? Información sí, pero ¿cómo demuestra uno todas esas cosas? Lo que se comentaba era que había venido personal nuevo que con las órdenes de sacar dinero fuese como fuese. Venían con esa orden. En la lucha contra el fraude y destacando el fenomenal trabajo realizado por todos los funcionarios de la agencia tributaria, recordemos que hemos conseguido unos resultados históricos, más de 50.400 millones de euros en materia de lucha contra el fraude. Yo con los años llegué a la conclusión que efectivamente lo que hay detrás es una motivación política. Cuando un político utiliza las instituciones para beneficio propio, la historia de la humanidad te dice que no te lleva a ningún puerto bueno. Por eso yo la indignación, lo mismo que yo otros muchos, que es un ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho. Ceuta es una ciudad pequeña y las cosas se hablan mucho y se saben. Todo se conoce y todo se sabe en esas ciudades. ¿No te llegaba ninguna información de por qué estaba sucediendo algo así? Información sí, pero ¿cómo demuestra uno todas esas cosas? Lo que se comentaba era que había venido personal nuevo que con las órdenes de sacar dinero fuese como fuese. Todos los que trabajamos en Ceuta, quien no tiene un hermano, un amigo, un hijo, una hija, un primo, estoy casado con alguien que trabaja, que te digo yo, en la electricidad, trabaja en Hacienda o trabaja en los juzgados, y todas esas cosas se escuchan y se oyen y se saben. Entonces, yo digo que venían con esa orden. La campaña esta empieza con el nombramiento como delegado de Hacienda del señor Juan Bravo, el delegado del gobierno que había entonces, y el señor Bravo, pues dijeron públicamente, a la hemeroteca me remito, que iban a acabar con el fraude, que había que por parte de los funcionarios, que teníamos la obligación de vivir en Ceuta, etcétera, etcétera, etcétera. El delegado de Hacienda, cuando empezó el problema, resulta que era conocido mío. Que yo lo conocía de Jaén de cuando, con 20 años,
Él viene a Jaén a estudiar Derecho y también él viene como portero de un equipo de fútbol que se llamaba Olivase Gavi, que fueron campeones de Europa. O sea que nos conocíamos de una cosa un poco sana, ¿no? del deporte y tal. Y cuando surge este tema yo intento quedar con él. Y lo único que yo quería decirle era oye, me vaya a meter judicialmente en este tema que se salta toda la norma en plan salvaje. ¿Esto va en serio o conociéndonos de verdad eres capaz de decirme que esto es así? Y me dicen que bueno, que ellos tampoco son muy duros, que yo les lleve los tickets de los barcos de los últimos 5 años y que ya uno con otro, en vez de 5 años, a lo mejor son 2. Y digo, coño Juan, ¿esto qué es? Carrefour, 3x2. Yo pensaba que era lo que diga la norma, no lo que digáis aquí 4 amiguetes. Ceuta, en tu opinión, es una especie de laboratorio de... Del laboratorio, sí. Este señor ideó una forma de recaudar el doble, empieza una carga masiva contra los de Ceuta y arrasan, por decirlo de alguna forma. Es como si tú mandas un ejército contra una aldea de forma sorpresiva. Los pilla a todos y tiene un éxito tremendo. Claro, el delegado de Hacienda incrementa su productividad un porcentaje bestial. La recompensa que ha tenido con el tiempo ha sido como consejero de Economía en la Junta de Andalucía. Bueno, primero fue diputado. La lucha contra el fraude y destacando el fenomenal trabajo realizado por todos los funcionarios de la Agencia Tributaria, recordemos que hemos conseguido unos resultados históricos. Más de 50.400 millones de euros en materia de lucha contra el fraude, lo que supone unos 12.600 millones de euros al año. Y su nombre suena como posible ministro en el futuro. Todo esto viene de Ceuta. ¿El mérito cuál es exactamente? Porque este señor es más joven que yo, ha tenido más tiempo. Lo que hizo en Ceuta, nada más. Empieza uno a dudar muchas cosas en este país y en esta ciudad. Es más, te voy a decir una cosa, cierto delegado de gobierno de Ceuta tenía la costumbre de reunir a todos los mandos cada semana. Reunía ciertos mandos militares, ciertos mandos policiales, ciertos mandos de todas las distintas autoridades que existen en Ceuta. Es curioso decir que lo que me ha pasado a mí le ha pasado a muchos cuerpos de Ceuta, todos, pero a cierta escala, una escala superior no. ¿Nunca ha sucedido a escala superior que tú sepas? No, siempre ha ido a cierta escala. Evidentemente la escala más débil. En esas reuniones, estos distintos mandos se daban información al jefe de la agencia tributaria. ¿Y qué información crees que compartía? Muchas veces en la administración interesa tapar. Hay funcionarios que son muy disciplinados y esas no gustan. Corrígeme si me equivoco. Antes de todo esto, tú no habías tenido ningún problema. Es decir, ¿es cierto que a ti te empiezan a llegar las cartas a raíz de la defensa de tus compañeros desde tu actividad sindical? Sí que es cierto. Cuando empiezan a llegar las cartas masivamente, a los sindicatos había 2 opciones. La opción primera era decir que era un problema meramente personal, darle credibilidad a la agencia tributaria y pensar que el compañero era un defraudador, que es lo que hicieron el resto del sindicato. Y la otra opción era entender que no era un problema particular, sino que era un problema colectivo, porque de hecho la agencia tributaria estaba haciendo los ataques por gremios, digamos, entender que era así y que por lo tanto sí que era un problema sindical en el sentido en que el que afectaba a todo el colectivo de trabajadores. Yo lo entendí así, varios amigos míos quedamos afectados por Hacienda y después me han llegado las cartas y en mi caso concreto probablemente sea un castigo por haber llevado la actitud reivindicativa y de defensa de la justicia y de mis compañeros contra la administración. En las conversaciones que mantenía con asociados de afectados por Hacienda surgían comentarios y experiencias parecidas, pero resultaba difícil comprobar toda aquella información. Es decir, y para que conste al espectador, no puedo darlo por hechos probados. Tampoco podía contrastarla porque el delegado del gobierno durante cuyo mandato se había iniciado esta campaña había fallecido y su sucesor, Nicolás Fernández Cucurul, se negaba a concederme entrevista. También la rechazó el que fue delegado de Hacienda por aquel entonces en la ciudad, Juan Bravo. Recurrí a la hemeroteca local para tratar de encontrar trazos que me permitieran configurar una cronología de eventos. Y en esa labor me llevé más de una sorpresa. Juan Bravo será el nuevo delegado de la agencia tributaria, quien hasta ahora había desempeñado un cargo como inspector de Hacienda. El Estado estudia que el plus de residencia se cobre si se vive de verdad en Ceuta. Por supuesto, solo afectaría a empleados públicos.
El cruce de datos oficiales pone coto a los abusos fraudulentos. La situación de crisis que vive el país y las normas implantadas por el gobierno de Mariano Rajoy van dando sus frutos para erradicar usos y abusos fuera de la legalidad. El fraude y el abuso sin escrúpulos está a la orden del día. González anuncia una persecución a los defraudadores que no pasan en Ceuta 181 días al año. Ya se sabe que a efectos legales, para acreditar la residencia en un lugar, se ha de vivir más de 6 meses en el mismo, 183 días, la mitad de los del año más uno. La delegación pone en marcha la Comisión Local de Coordinación contra el Fraude Fiscal y Laboral. Esta comisión está integrada por el delegado de Gobierno, su jefe de gabinete y asesores, el delegado de la Agencia Tributaria, el jefe superior de la Policía, el comandante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil, la directora de la Tesorería de la Seguridad Social, el director del INGESA, el jefe de Inspección de Trabajo, el director del Instituto Social de la Marina, el director de Servicio de Empleo Público, la directora de la Oficina de Extranjería y el director del Inserso. Este control será para todos, es lo que dice el delegado del Gobierno, matizando que por su parte no se casará con nadie. Lo dije hace mucho tiempo, se está actuando con los funcionarios, cuerpos de seguridad. Lo que no vamos a hacer es darle la oportunidad a las personas de demostrar que lo que están haciendo sea verdad o mentira. Lo que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho y cuando tengamos comprobado que se está infringiendo la ley o la norma, tomaremos medidas, sin distingos, adultos y niños, niños o adultos, sentenció. Precisamente Ciudadanos emitía este viernes un comunicado reclamando independencia a la agencia tributaria y criticando la defensa que del organismo hacía la delegación del Gobierno. El candidato popular ha recordado su tiempo como delegado de la agencia tributaria y ha recalcado la total independencia de la misma. Y yo les puedo asegurar que los 4 años que yo estuve como delegado de la agencia tributaria, jamás, y repito, jamás recibí una instrucción de la delegación de Gobierno, porque además no se hubiera permitido. Juan Bravo se erige en líder nato para la candidatura al Congreso del día 20D, el actual delegado de la agencia tributaria, candidato del Partido Popular al Congreso. Juan Bravo entiende que su labor al frente de la agencia tributaria ha sido positiva y la medida, a buen seguro, más espectacular han sido todos los expedientes abiertos en la declaración de la renta por parte de funcionarios que no residen en Ceuta los 183 días obligatorios al año. No se ha escondido y ha manifestado su militancia en el PP desde el año 2005. Quizás el artículo más llamativo era uno que hacía referencia al apoyo público que la Confederación de Empresarios de Ceuta había expresado en favor de las tesis de la Administración. La Confederación de Empresarios aplaude a Hacienda por su cruzada contra el fraude por residencia. Si llamó tanto mi atención es porque no acababa de entender el motivo por el que los empresarios de la ciudad manifestaban este apoyo. ¿Qué sentido podía tener? Es imprescindible para impedir la evasión de la renta que se produce. Hay una hostilidad manifiesta por parte de gran parte de la ciudadanía ceutí y eso tiene su explicación y su lógica. Voy a poner un ejemplo muy claro para que se vea con nitidez. Imaginémonos por un momento que yo soy empresario de un local de ocio en Ceuta. A mí evidentemente me interesa que todos los funcionarios de prisiones, todos los funcionarios de la Guardia Civil, de la Policía, traigan a su familia, traigan a sus hijos a vivir a Ceuta, que salgan a tomarse una cerveza, que se la tomen en mi bar y no se la tomen en Algeciras, que salgan a comer, que coman en mi restaurante y no coman en Algeciras, ni en Málaga, ni en Sevilla, por poner algunos ejemplos, etcétera. Entonces yo tengo interés en que a estos funcionarios se les impida por todos los medios el pasar su tiempo libre en otras ciudades distintas que la de Ceuta, porque a mí me beneficia el hecho de que ellos estén en Ceuta. Pero eso, vuelvo a decir, es un interés particular, es un deseo, y los deseos y los intereses pues pueden llegar a ser propuestas de leyes y en un futuro pues, pueden llegar incluso a ser ley. Pero no son, a día de hoy, que yo sepa, no son leyes. Más allá incluso del aplauso, la Confederación de Empresarios se ha ofrecido a la delegación para poner a disposición sus medios y recursos para colaborar en esta labor fundamental para la mejora de la economía de nuestra ciudad. No sé exactamente a qué se refiere eso. ¿Cómo puede colaborar el empresario con la administración cuando se trata de una relación contribuyente que además es un funcionario? No sé, se ponía a disposición de la administración por si necesitaba algún dato que no pudiera estar en nuestro poder. Pero vamos, no te sé decir ninguno en concreto porque así se me ocurre que con el tema de funcionarios poco podíamos nosotros hacer en eso.
Claro, por eso yo cuando lo leí me llamó la atención, porque digo, bueno, realmente no sé si se trataba más de expresar un apoyo público. No, a lo mejor a algún dato de consumo que pudiésemos tener en la Confederación. Oye, pues qué consumo hay normalmente, pues ese consumo es el normal para 183.000 habitantes o no es normal, poco todo eso. Datos que pudiéramos tener en la Confederación para apoyar esa tesis. El problema que había es que había sobre todo funcionarios que decían que vivían aquí, pero que en realidad no vivían. Y bueno, pues eso supone que no consumen en Ceuta y bueno, pues un perjuicio para los empresarios de la ciudad. ¿Cuantificasteis de alguna manera el impacto de lo que me has dicho, ¿no? El hecho de decir, bueno, aquí se supone que hay X población, pero en el fondo hay mucha gente que va y viene. Es decir, ¿esto lo tenéis cuantificado? No, eso no lo tenemos cuantificado porque era prácticamente imposible. Pero bueno, esta deducción estaba prevista hace mucho tiempo y supongo que sería habitual que la gente se la aplicara. Entonces, ¿qué cambió de un año para otro para que empezara a ser un problema de tanto calado? Pues hombre, como todo viene por un tema político. Entonces, bueno, pues deciden desde Delegación de Hacienda, desde el delegado en ese momento y desde, supongo que también desde la Delegación del Gobierno, pues poner el foco en ese tipo de personas que no cumplen con la normativa que tienen que cumplir. Es que eso es lo que a mí me sorprende, porque lo de los 183 días está muy presente, pero eso en realidad es del artículo que tiene que ver con ser residente o no en España. Exacto. No. Y en el artículo 72 no se menciona. Se dice donde permanezca una mayor cantidad de tiempo. Eso. No pero también está lo de los 183 días. No se menciona. Ah, no sé. Yo no lo he visto. Sí lo he visto muy claro. En el 9 El 9, que es el que tiene que ver con eso, con residentes. Con residentes en el extranjero. Español. O sea, no está claro si vives aquí o, por ejemplo, en Londres. Exactamente. Es lo que le pasó a Ana Torroja. Y es necesario resolverlo para saber. Parecía que finalmente estábamos de acuerdo. Sin embargo, esa no era la tesis que habían apoyado desde la Confederación de Empresarios. La tesis esencial, la de los 183 días, la encontrábamos en medios de comunicación, repetida como un mantra por el delegado del Gobierno y también por el propio Juan Bravo, incluso siendo ya candidato al Congreso de los Diputados. En este punto no se puede acusar a la Asociación de Afectados por Hacienda de afirmar algo que el propio Bravo no haya dicho ante las cámaras. No voy a descubrir nada si sabéis la problemática que se ha suscitado con determinadas personas que, no cumpliendo el régimen económico y fiscal de Ceuta, no pasando aquí 183 días, no tienen derecho a su cumplimiento. El aspirante al Congreso ha dejado claro que para que un trabajador se aplique la deducción fiscal es necesaria la residencia en Ceuta durante más de 183 días al año. Bravo ha hecho también una defensa de lo que supone vivir en Ceuta. Creo que los UTIC quieren que la gente viva en Ceuta. Creo que la ciudad, aquí está la gente paseando, creo que la ciudad merece la pena. Creo que los que vivimos en Ceuta necesitamos que la gente viva en Ceuta. Necesitamos que los niños de esas personas vivan en Ceuta para que paguen academias en Ceuta, para que compren la ropa en Ceuta, para que vengan al mercado de Ceuta, para que vengan a comprar en los comercios de Ceuta, para que alquilen pisos en Ceuta. Sí, lo queremos. Y desde el Partido Popular apoyamos eso. Se confunde continuamente lo que es la ley con lo que es el interés particular o el interés propio que tiene cada persona. Lo que dice la ley es que tienes que haber obtenido las rentas en Ceuta y que tienes que residir en Ceuta. El contribuyente. Sus hijos pueden residir donde le dé la gana. Su mujer puede residir donde le dé la gana. Yo, como tengo una vivienda en la península, pues tenía a mi mujer y a mis hijos yendo al colegio en la península porque yo así lo estimé oportuno, porque yo estimaba que era lo mejor para mis hijos. Y no tengo por qué darle explicaciones a nadie sobre eso. Yo no quebranto ninguna ley, me puedo beneficiar de la renta auxiliar de Ceuta porque yo sí vivo en Ceuta, porque yo paso en Ceuta más tiempo que en ninguna comunidad autónoma. Y ya está, eso es lo que dice la ley. Entonces, pues al final, pues por culpa de la presión de Hacienda y de las cartas, aunque yo estoy completamente convencido de que con el tiempo ya he ganado alguno y terminaré ganando todos los ejercicios que me han abierto, yo tengo la necesidad de protegerme ante nuevos ataques de la agencia tributaria y al final pues me he visto obligado a trasladar a toda mi familia a la ciudad autónoma de Ceuta, pero yo no estoy obligado, o sea, mi familia no está obligada a residir en Ceuta. O sea que aun a pesar de que estás defendiéndote, aceptas en parte los argumentos de la agencia tributaria para protegerte de un posible daño, ¿no? No es que realmente la palabra no es que la acepte. Los razonamientos que no están basados en la ley yo no los acepto. Yo soy funcionario público del Estado español, creo que trabajo
en un sector de la administración que tiene mucho que ver con la ley, y yo me considero un hombre legal, respetuoso con la ley, y para mí lo que es ley es lo que está escrito, lo que no está escrito no es ley, y yo lo entiendo así. Lo que pasa es que yo no me puedo permitir el lujo de tener más ejercicio abierto. Entonces no es que yo haya aceptado que mi familia tenga que vivir en Ceuta, es que me he traído a mi familia a Ceuta para que mi familia pueda comer. Porque si mi familia siguiera en la península, mi familia no podría comer, porque todo el dinero que yo gano se lo tendría que dar a la agencia tributaria para que determinados funcionarios se llevaran su plus de productividad y vivieran a costa mía. Gracias a la asociación hay muchas cosas que no comprendía y hoy día sí la entiendo. Y entiendo el actuar de la agencia tributaria. Y después conoce auténticas barbaridades. Que dice, pero eso realmente te han hecho. Pues sí, se lo pueden permitir el lujo y se pasearán por ahí, por fin. Irán con sus niños al parque, se sentirán orgullosos. Y no pensarán de que a lo mejor no hay una persona que está afectada, que tiene hijos, y que esos hijos también tienen derecho a pasear al parque, y a lo mejor su padre se encuentra mal porque le han hecho una cosa que es totalmente ilegal. Eso no se lo llegan a pensar nunca. Si funcionario, porque es el vida ciudadano de este país en momentos muy difíciles. Y yo considero que el funcionario debe estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio del funcionario. Eso es lo que hace la agencia tributaria. Y no me refiero a los trabajadores de la agencia, pero precisamente a estos señores que están en el grupo A. A mí esto me ha dejado más de una noche sin dormir. De hecho, está en tratamiento. Es curioso porque sin decir a qué actividad te has dedicado, lo que está claro es que es una actividad que puede suponer un alto nivel de estrés. Sí. ¿Y en esos casos no has tenido que recurrir a un médico? No, nunca. Trabajar en ese administrativo lo que te hacen es ser fuerte, ser muy fuerte. Precisamente por lo que me da el día a día. Si pudieras, ¿qué te gustaría decirle a todos ellos, a todos los que han participado en este asunto? Lo primero, que la ley está para aplicarla, pero no para malentenderla. Lo segundo, que detrás de cada expediente que abran se piense que hay una familia. Familia con hijos que van al colegio, que comen y que necesitan de sus padres. Y que si tú pones una situación a una persona, lo más normal es que el ánimo, la relación entre pareja no vaya bien, puesto que el sustento económico es lo más importante. Nos creemos que no, pero sí lo más importante. José Luis, cuando dices que Ceuta es un laboratorio, ¿a qué te refieres exactamente? El año pasado no pude celebrar el cumpleaños porque le pasó a mamá algo con Hacienda. Dices que has visto hasta 600 casos personalmente. Sí, personalmente, sí. ¿Cómo se hace eso? O sea, porque aparte de los tuyos, tu trabajo, tu vida personal. Se le coge el truco. La agencia tributaria te manda 12 o 13 páginas. Solo valen 3 líneas. El resto es común, es igual, en todos sitios. Lo único que va variando son 3 líneas. De las 12 páginas solo son 3 líneas. Para un juez, evidentemente, que no ha trabajado la vista en este tema y que no está especializado en derecho tributario, sí le puede costar mucho. Por eso juega la administración a lo que juega de engrosar el expediente administrativo. A mí me mandas 20 expedientes y te los leo, pero no porque lea muy rápido, sino porque sé dónde tengo que leer, porque el resto es exactamente igual. No está personalizado, ni mucho menos. Esa forma de trabajar y esa forma de operar le lleva a una mecanicidad que ellos mismos, además, terminan creyéndose que lo que están haciendo está bien hecho. No conocen la ley, están mandando interpretaciones, se creen que están cazando a defraudadores. Hay algunos que incluso lo hacen pensando que están haciendo el bien y todo eso se autoengañan.
Yo trabajo en instituciones penitenciarias, estoy en interior. Tuve contacto con un interno que había sido inspector de la agencia tributaria. Mantuvimos muchas conversaciones, me estuvo contando cómo funcionaba la agencia tributaria por dentro a nivel de inspección. Me contó básicamente que la agencia tributaria funciona por caladeros. Nos llaman a los contribuyentes caladeros. Deciden atacar a un caladero determinado hasta que alguien responde, como ha ocurrido precisamente en el tema de la residencia de Ceuta. Por ejemplo, uno de los caladeros a los que están atacando actualmente es el caladero de los separados, de los padres separados, mujeres separadas, de las rentas, de lo que están recibiendo y demás. Estas personas que deciden atacar la agencia tributaria es porque los ven especialmente vulnerables, cada uno especializado en su tema, en los alquileres, en las rentas imputadas, en las cosechas, en la discapacidad también, en las familias, pero la estructura siempre es la misma. Se acusa al contribuyente de algo que no viene en la ley, no hay ningún tipo de infracción. Dan por hecho que lo que ocurre es que el contribuyente no se va a ir a la ley a ver qué es lo que le están aplicando. Yo como conozco estos datos, porque a mí sí me conocen y me conocen también en la península. Y entonces ya lo de la península, cuando le llega una carta, sí me lo dicen a mí, no se lo dicen a su vecino que está al lado. Y no se dan cuenta de que el vecino ha recibido la misma carta. La falta de comunicación entre los contribuyentes es lo que genera que tú puedas propagar un ataque de estas dimensiones. En la península no ha tenido tanta repercusión porque las cantidades que pedían en Ceuta eran mucho mayores que las que se pedían en la península. Porque la deducción de la residencia en Ceuta supone un 50% menos del IRPF. En cambio, en la península lo que se está pidiendo normalmente va 200, 400, 500, 1.200 o como mucho 3.000 euros. Esa es la generalidad. Significa que yo por 200 euros termino pagándolo. Yo por 500 euros, si me va bien y todo eso, termino pagándolo y me quito de follón. Y no se lo cuento a nadie. ¿Por qué? Porque ahí no existe la misma propagación que en una ciudad pequeña llena de funcionarios, donde están todos interconectados. Cada uno va con su asesor generalmente tampoco tiene mucha idea, sino que se adapta a lo que le está pidiendo la agencia tributaria y trata que para su cliente pues sea lo menos lesivo posible, sin darse cuenta que no debería pagar nada, absolutamente nada. Eso es una estrategia explicitada, no estará escrita en ningún lado, pero es una estrategia explícita de la agencia tributaria. Si hacemos muchas liquidaciones de pequeño importe a muchos contribuyentes, el importe será muy grande, que serán muchos los contribuyentes. Aunque sea dudoso que tengamos razón, porque habrá muchos que por el importe que le pedimos no le compensen los gastos de abogado, de asesor fiscal, etc. Habrá otros que no se atrevan, porque piensan que si tú vas contra la agencia tributaria, luego la agencia se revuelve contra ti. Habrá otros que no le merezca la pena por ese importe. Por múltiples circunstancias, hay muchos contribuyentes que esas pequeñas liquidaciones efectivamente no las recurren, las dejan pasar. A lo mejor luego recurren un 3 o un 4% y aunque se pierdan todas, a la agencia tributaria esa campaña de liquidación masiva les ha salido con una rentabilidad enorme. Saben el porcentaje de alegaciones que van a recibir, saben el porcentaje de recursos de reposición que le van a hacer y saben el porcentaje de reclamaciones económicas administrativas que va a haber. Todo esto cuando lanzan las redes, ya lo saben todo y efectivamente se suele cumplir. Cuando resulta que hay muchas alegaciones, muchos recursos y muchas reclamaciones económicas administrativas, ya le resulta inviable a la propia administración y ya deja ese caladero, se va a otro. Pero eso no quiere decir que ese caladero se haya abandonado para siempre. Lo mismo vuelven dentro de 10 años, porque ya se ha renovado. Un ejemplo concreto de esta estrategia de hacer campañas supone muchas liquidaciones, aunque sea cada una de poco importe, y que en definitiva la campaña proporciona mucha recaudación, la hemos vivido recientemente con las prestaciones por maternidad. La lógica manda que las prestaciones por maternidad estuvieran exentas del impuesto sobre las rentas personas físicas, ¿no? Sin embargo, el texto legal lo decía con cierta ambigüedad. Ambigüedad que fue aprovechada en esa campaña masiva de liquidaciones que hizo la agencia tributaria, exigiendo a todos los padres y madres que habían recibido esa prestación que pagaran la cantidad correspondiente.
La inmensa mayoría pagó y no recurrió, por lo que hemos dicho anteriormente. Pero algunos sí que recurrieron. Y finalmente se llegó hasta el Tribunal Supremo, que dio la razón a los contribuyentes. En ese momento el problema es que el 98% de las liquidaciones ya eran firmes, ya no cabía recurso alguno, ¿no? Tengo que decir, porque es de justicia, que todo este proceso lo hizo un director general de la agencia tributaria que ya no está. Cuando llega la sentencia del Tribunal Supremo, el actual director de la agencia, en un arranque de ética, dijo: hay que devolver a todo. Y entonces sacó a norma de carácter interno, que a mi juicio forzaba incluso la legalidad, para devolver a todos los que habían percibido la prestación por maternidad, aunque ya no estuviera viva la posibilidad de recurrir, se les devolvía a todos. Es alabable, y yo lo alabo, y lo he hecho además por escrito, la conducta del último director de la agencia tributaria, que rectificó lo anterior, ¿no? Pero claro, es muy triste el que la justicia material se haya conseguido finalmente por la buena voluntad, por el buen hacer y por el coraje ético de una persona, de un director de la agencia. Yo creo que tenía que haber unos procedimientos, controles, límites o lo que fuera que impidieran que la justicia material dependa de la voluntad de un director general. Y te quiero recordar que también comentabas que si pagabas bien o relativamente fácil como contribuyente, que es algo que a lo mejor piensas tú, piensa uno, ¿no? Ah, claro. Que te va a venir a Claro, sí, favor, sí. que es justo al contrario. Claro, efectivamente. Si tú recibes la carta, sigue todo el procedimiento, llega la liquidación, tú no has hecho alegaciones ni nada, tú no quieres problemas. ¿Qué me pides? ¿5.000 euros? Toma, 5.000 euros. ¿Qué me pides? 400, 400. No pones ningún reparo. Para quitarte el problema, eres el pez ideal. Te van a bombardear siempre. Siempre vas a estar marcado. Otra cosa importante que me dijo: todos los que reciben algún tipo de carta entran automáticamente en un fichero. En un fichero de revisables. Ese fichero de revisables está ahí continuamente porque forma parte del caladero, sea por el motivo por el que sea. Te has metido en el fichero de revisables y ya siempre vas a ser atacado. Hasta que no consigas salir. ¿Cómo se consigue salir? Ganando en el Tribunal Económico Administrativo, ganando en el Tribunal Superior de Justicia, peleando, en definitiva. Pero pagando te garantiza estar dentro. Pagando te convierte en el pez VIP, en el que hay que coger. Si tengo este pececito tan bonito aquí y tengo un tiburón o una piraña aquí, voy a por este. Este es el fácil. Con el otro ni me molesto. Dicho de otra forma, frente a la agencia tributaria hay que alegar siempre. Hay que alegar, hay que recurrir y hay que llegar hasta donde sea necesario. Porque además la agencia tributaria siempre empieza con un caballo de Troya, empieza con una pequeña liquidación, siempre igual. Una pequeña liquidación de 200, 400 euros, a ver cómo respondes tú. Y después te vienen las gordas, y te vienen de años atrás, y te viene incrementada. El daño económico duele, pero lo que más duele es el estado de injusticia que te queda por dentro, de desconfianza absoluta, de malestar generalizado, de no querer ya formar parte de este país, de esta sociedad, de rebeldía, de por qué yo. Eso es lo peor de todo. Porque bueno, el dinero, para los que tienen trabajo y demás, tarde o temprano se recupera. Pero esa desconfianza no se va nunca. Y es muy lesiva, claro, para todo. Y es muy lesiva. Tú ya no crees en el sistema, no crees en nada. Ya te puede venir un político contándote y prometiéndote lo que le dé la gana. Da exactamente ya igual lo que promete. El hecho de que no te dejen defenderte, el hecho de que no encuentres la justicia y el hecho de que una mentira haya prevalecido, porque no es tanto, insisto, no es tanto el que me hagan a mí, por ejemplo, pagar 500 euros, que eso me duele, evidentemente, como a cualquiera. Es el hecho de que me han hecho pagar por una cosa que es mentira. Y los pocos elementos de control que hay no funcionan. De autocontrol, quieres decir, ¿no? Sí. De ellos mismos. O sea, porque es verdad que vosotros podéis haber acudido a un defensor, ¿no? Pero luego también ellos tienen como un departamento de denuncia interna, ¿no? ¿No habéis ido nunca? No. Pues, bueno, sí, hemos ido. No sirve para nada. Para nada. Hemos interpuesto 3 denuncias. Eso lo llevamos ante el director general de la agencia tributaria. Ni caso. Ni siquiera se han dignado a responder. ¡Qué vergonzoso! Porque se está acusando a un delegado de Hacienda y se está acusando a un inspector de un tema muy grave, como mínimo responde, ¿no? Digo yo, como mínimo, para decir, no tiene usted razón, o hemos investigado el caso, o lo que sea, como mínimo responde. No ha habido nada.
como si no se hubiese interpuesto. La copia sellada, por supuesto, la tenemos y lo tenemos todo. Nada. No funciona. El sistema no funciona. Hace falta un defensor del contribuyente que sea contribuyente, no elegido en el Ministerio de Hacienda para ayudar, porque te tienes que poner del lado del contribuyente e investigar qué es lo que está diciendo y pidiendo el contribuyente y que tus resoluciones sean totalmente vinculantes, que puedas echar para atrás un procedimiento que está mal hecho. Esto no es tan difícil. Si se nombra a un defensor del contribuyente y resulta que es un órgano colegiado, ese órgano colegiado pertenece todo al Ministerio de Hacienda. Mire usted no me está defendiendo, usted no me defiende para nada, ni siquiera me representa, ni siquiera va a estudiar el caso. Si es que el mismo procedimiento que tiene para interponer una queja ante el defensor del contribuyente es ineficaz, porque el primero en resolver es la propia persona de la que me estoy quejando. Si es totalmente ineficaz, hay que poner una segunda. Bueno, es bastante enfarragoso. El caso es que al final el contribuyente se encuentra totalmente solo frente a una agresión en la que tiene que pagar y generalmente en una situación injusta. Y que es un tema político. Es que al Estado se le está dando justo en la parte que más le importa, que es la recaudación. Quitar el dinero a los contribuyentes para supuestamente repartir la riqueza. Digo supuestamente porque después nos encontramos con casos donde hay discapacidades, donde hay familias numerosas que no le llegan efectivamente ningún tipo de recursos. Están quitando a un funcionario a lo mejor 5.000 euros injustamente para dárselo a quién. No se lo están dando a la familia, no sabemos dónde va el dinero. Como presidente del Gobierno, crearé un ingreso mínimo vital. Mi compromiso será acabar con la pobreza infantil en 4 años. Laura, toma 1, día 2. Es que he llorado mucho este año. Perdona. Perdona, es que... Laura, si te cuesta hablar de ello, lo dejamos, ¿eh? No te sientas obligada. Uf, no me cuesta, tengo tantas ganas de hablarlo. Porque el problema es que no fue un error mío, no fue algo que yo apunté una casilla en un documento y dije, pues yo creo que tengo derecho y yo me vi con ese derecho. No, yo he solicitado y se me ha pedido una documentación para concedérmelo. O sea, me lo ha concedido una persona y me gustaría mirar a la cara a esa persona y decirle... ¿Cómo puedes destruir a alguien así? Yo me siento bastante defraudado por parte del propio Estado. Yo he estado durante 14 años en el paro. No he recibido ningún tipo de ayuda. 14 años son muchos años. Ningún tipo de ayuda. Y lo que no puede ser es que cuando uno está en un estado de necesidad no tenga ayuda y cuando empieza a trabajar te quieran quitar todo lo posible. Pero es que ahora se da una circunstancia también, para mí, un poco escandalosa. Yo tengo 2 hijos con discapacidad y resulta que somos familia numerosa. Pero a mí me excluyen de la familia numerosa. O sea, la familia numerosa la integran mi mujer y los 2 niños. Pero a mí me excluyen. ¿Por qué? Porque no vivo con ellos. Y entonces yo no formo parte de la familia numerosa. Y por otro lado, la agencia tributaria me dice, oiga usted vive con sus hijos y con su mujer. Por lo tanto, le quitamos la partida de la residencia. O sea, se mire por donde se mire, la administración siempre va a buscar la forma más lesiva, siempre el mayor daño posible. Por eso pregunto yo, ¿dónde van estos recursos? ¿Dónde terminan? Porque no terminan donde deberían de terminar.
Como presidente del Gobierno, crearé un ingreso mínimo vital. Mi compromiso será acabar con la pobreza infantil en 4 años. Otro de los aspectos que hemos tratado en la conferencia de presidentes celebrada hoy ha sido el paso enorme en decencia, en justicia social que supone la aprobación del ingreso mínimo vital en la pasada semana. Pues bien, más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este ingreso mínimo vital van a ser menores. Bueno, las previsiones eran que 800.000 familias tuvieran acceso al ingreso mínimo vital y solo han sido 337.000 las que han conseguido ser beneficiarias, familias, de este ingreso mínimo vital, que queda en evidencia que pueda cualificarse como vital. Fundamentalmente es producto de la burocracia, es producto de una tramitación tremendamente compleja y de unos requisitos tremendamente exigentes. En definitiva, la tozudez del Ministerio de la Seguridad Social ha hecho que 3 de cada 4 solicitudes que se han entregado se han sido denegadas. Ella tenía concedida la prestación por tener hijos sin derecho a pensión de alimentos. Entonces Hacienda te da un complemento porque es una persona que tiene una pensión contributiva pero es muy bajita, es una pensión de 530 euros. Entonces la administración, Hacienda en su momento entendió que Laura tenía derecho a cobrar ese complemento. Uno de los requisitos que se pide es la aportación de resolución judicial o administrativa, de que justifique que los descendientes no tienen derecho a percibir pensión por alimentos, los descendientes, o sea, mis hijos, con lo cual esta mediación lo es todo, porque hay una sentencia anterior donde se pide una pensión de alimentos, pero su padre no puede pagarla y entonces se llega a un acuerdo para que su padre se haga cargo de unas deudas y no pague la pensión de alimentos. Yo en ningún momento renuncio a la pensión de mis hijos para que ellos pierdan un derecho, es para que ellos estén bien, para que su padre pueda pagar la deuda y el día de mañana mis hijos no se carguen con una deuda que no quiero que tengan. Ya es una resolución tanto administrativa como judicial porque está elevada a escritura pública, con lo cual cumple los dos requisitos, pero solo necesitaba que fuera o judicial o administrativa. Esa mediación es la que le da validez a la deducción y es por la cual me la conceden en 2015. Y en el 2022 le llega la carta que tiene que devolver ese complemento, no del 21, del 21, del 20 y del 19, que lo ha cobrado de manera indebida. Pero se me ha revisado la declaración de Hacienda por año y año. Como mucho podía ser que se me quitase desde ese momento. Bien, a partir de ahora tú ya no cumples. Es que me piden de 2 años para atrás. Aparte, me has quitado esos 100 euros mensuales que me permiten llegar a final de mes y encima me pides un dinero de atrás. ¿Con qué voy a pagarlo? No se pueden aceptar las alegaciones de que los acuerdos privados, aun siendo elevados a públicos notarialmente, no tienen trascendencia fiscal, que entendemos que no es un acuerdo privado porque es una mediación que se ha hecho
con todas las sesiones que conllevan las mediaciones, con un mediador colegiado, con su número de registro, con el profesional, claro, a través de un ayuntamiento, no es un acuerdo privado. Realmente la ley lo que te exige es o sentencia judicial o administrativa. La misma persona que me retira la deducción es la persona que ha dado de paso en el 2015 esa mediación. Esa persona no se ha dado cuenta de que fue ella misma quien me solicitó la documentación y a la cual le entregué la documentación. Misma persona que en su día le dio validez a esta mediación. Y ahora dice que esta mediación no vale. ¿En qué momento perdió la validez esta mediación? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Que saben todas mis cuentas. Que soy pensionista. Yo cobro del Estado. Está todo ahí. Hacienda sabe todo. ¿Cómo puedes saber que no llego a final de mes y me puedes reventar la vida así? Le embargan la pensión que se supone que es inembargable, que no llega ni a 550, quiere decir, una pensión de 530 es inembargable, pero ya se la han embargado. No solo me quitan el dinero, es que me dejan en números rojos. Se quedó a menos 500. Se supone que incluso es ilegal que te genere una deuda que generaron. Una deuda que generaron. Es ilegal. También era ilegal quitarme la pensión, pero me la quitaron. Me quitaron la pensión y me generaron una deuda. No solo es que no pueda comer, es que encima debo 500 euros. ¿Volvemos a Hacienda? No, tu pensión es inembargable. Ya, pero me la han embargado. Pues entonces habrá sido un error de Hacienda. ¿Y qué hago? No, bueno, pues entonces claro, tienes que reclamarlo. Bueno, pero solucionámelo tú, desde aquí, ahora. No, claro, tienes que hacer la reclamación por escrito. Pero tú eres Hacienda. No me lo puedes solucionar para que automáticamente me devuelvan mi dinero, que es que no tengo más ingresos. Y me dice que por cuestiones internas el tiempo ya se ha pasado. ¿Qué tiempo? Las notifican el 12 de agosto y te vengo a ver el 19, que es cuando me has dado fecha. No ha pasado tiempo, no puede haberse terminado el tiempo. No, es por cuestiones internas, me repite. Eso puede estar perfectamente relacionado con el sistema de incentivos económicos que funciona en la agencia tributaria. Los funcionarios reciben un incentivo en función de las liquidaciones administrativas netas, el importe neto de las liquidaciones administrativas que han realizado en un periodo de tiempo. Eso se tiene en cuenta para su incentivo económico. Pero insisto, en un periodo de tiempo. Claro, reconocer un error, rectificarlo y proceder a la devolución al contribuyente del fruto de ese error supone que el importe neto de las liquidaciones practicadas disminuye en ese periodo y que, por tanto, la base para el incentivo económico de ese periodo es menor. Y es razonable pensar, y en mi caso, cuando era director general de la agencia tributaria, me consta que así ocurrió en algún caso, la tentación del funcionario es retrasar el reconocimiento del error y la rectificación hasta que pase el fin del plazo del periodo del cómputo del incentivo económico. Claro, lo reclamo y lo lucho, pero por el camino... Se ha pedido una ayuda de emergencia. Una ayuda de emergencia que llegó, esto fue en agosto y llegó en noviembre. No es tampoco yo lo pido y me lo dan mañana. El trabajador social lo tiene que valorar, que realmente estás en emergencia social y económica por una situación concreta, la que sea. El problema es que hay facturas que van llegando mes a mes. Y por desgracia, nosotros tenemos la mala costumbre de comer todos los días. ¿Cómo me sentí? Pues me hundí. Porque me asusto. Porque tengo dos hijos diabéticos y celíacos. ¿Qué conlleva? Porque eso... Bueno, pues conlleva que, por ejemplo, si no tienes nada en el frigorífico, posiblemente un niño normal pasaría hambre, pero mis hijos se pueden morir. Porque si no tengo para darle un zumo a mi hijo para subirle una hipoglucemia, mi hijo puede entrar en un coma. Mis hijos pueden entrar en un coma. Nadie sabe la ilusión que le hizo cuando fui al banco de alimentos y se llenó el frigorífico. A unos niños de 11 años, preocupándose por si hay comida en casa. Esto es lo que ha hecho la administración. Mujer separada, con hijos, mujer con discapacidad, un grado de dependencia 2. La discapacidad es por una enfermedad mental. Todos sabemos el estigma y el tabú que tiene la salud mental.
que cría sola a los hijos porque no tiene apoyo del exmarido en cuanto al cuidado de los menores. Es una sola persona que al final cumple todos estos requisitos de criterios de exclusión y ves que la administración, lejos de ayudar, lo único que hace es como poner más trabas en el camino. Y es generar mucho más estrés y mucha ansiedad en una persona que ya tiene estrés y ansiedad de base, porque ya tiene un diagnóstico de salud mental. Un año después, un año después, un año sufriendo, un año después me dan la razón. Pero mientras tanto me lo he comido. Mientras tanto me lo he comido. Lo he pasado yo y lo ha pasado la gente que me rodea, porque claro, para mí una persona con una enfermedad mental, lo único que han hecho es agravar mi enfermedad. ¿Esto que he pasado yo va a servir para algo? Para nada. Para nada. Ya vendrá el siguiente. ¿Qué más da que un año después alguien venga y te diga tú tenías razón? ¿Qué más da? A mí me lo quitaron todo. Me quitaron hasta la seguridad de vivir. Porque yo pensaba que si hacía todo bien y si seguía las normas, yo no tenía problemas. Por mis problemas de ansiedad, yo procuro ir siempre por la línea. Yo voy siempre por la línea. No me salgo. No me salgo para que no ocurran estas cosas, pero es que ahora ya da lo mismo. Ahora ya ni haciendo las cosas bien. ¿Dónde me guardo? ¿Dónde me guardo? Antes pensaba que si hacía todo lo correcto, todo lo que se me pedía, había la seguridad de que nadie me iba a atacar, nadie me iba. Pero ahora ya no. Ahora la administración ya me ha demostrado que ellos son los fuertes y que pueden vapulearme a mí y a cualquiera, indudablemente aquí no se salva ni el tato. Que nos pueden vapulear a quien sea. Si lo necesitan, estás muerto. Estás muerto. Si un 50 y pico % de las reclamaciones que se hacen a Hacienda las ganan los contribuyentes, algo no está yendo bien. Algo no está yendo bien. Por Dios. Habrá que acabar con este sistema.